Bienvenidos a este programa de radio que se llama Hagamos Historia, Hagamos Cuarentena. El tema de hoy es la primera presidencia de Perón, 1946 a 1952. Vamos a empezar por la economía durante este periodo peronista. Es más fácil comprender cómo era la configuración de este Estado. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que Juan Domingo Perón organizó su política estatal, es decir, configuró el Estado en un formato del Estado benefactor, aquel Estado construido y planificado por John Keynes, bien, pensado y utilizado para esta Segunda Guerra Mundial que se estaba terminando y este periodo de posguerra en el cual tenían que ser reconstruidos gran parte de las potencias, producto del gran enfrentamiento bélico y sus resultados. Este Estado benefactor, como ustedes en algún momento habrán estudiado en alguna materia de formación ética y ciudadana, lo que pueden ver es que tiene dos grandes patas. La primera y más importante es el intervencionismo, es decir, retoma esta idea del Estado interventor que había existido en aquella época conocida como la década infame. Por lo tanto, era un Estado partícipe activamente en la economía del país, regulando, poniendo impuestos. Ahora va a dar créditos, va a fomentar el empleo público, hasta incluso va a fomentar industrias y empresas productoras de generalmente materiales, servicios y demás que antes estaban en manos privadas o directamente no existían. Por el otro lado, este Estado benefactor va a apuntar al asistencialismo. Como habíamos visto en la clase anterior, el Gould lo que planteaba era que los trabajadores tenían que estar contentos, cómodos con el sistema capitalista y por lo tanto el Estado tenía que darles una asistencia a los sectores más desprotegidos, más empobrecidos, para que no tuvieran ideas bien para organizarse y rebelarse y tomar entonces las ideas del peligro rojo, es decir, del comunismo, tema que acecha a Perón. Bien, piensen que estamos en el medio de la naciente Guerra Fría. Por lo tanto, los trabajadores tenían que ser contenidos, dándoles subsidios, bien, mejorando la infraestructura de la salud para atenderlos, bien, la educación, todos los servicios públicos que tenían que darle una asistencia a los trabajadores y así entonces mejorar la fuerza de trabajo y tenerlos, bien, obviamente, activos en el capitalismo. Estas dos patas van a entonces entrar en juego y construir lo que se llama la redistribución del ingreso, ¿sí? Es decir, un Estado recaudador en el cual redistribuye las ganancias, bien, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los grupos sociales que pertenecen a una nación. Como lo propone Perón, eso es la justicia social. Así entonces empezamos a entender cuál era el tipo de Estado que adoptó Perón para sus presidencias. La institución más importante en la cual el Estado peronista intervendrá activamente en la economía fue lo que se conoció como el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio. ¿Por qué? La idea de Perón, como así lo eran sus partícipes e integrantes y compañeros del GOU, les interesaba la independencia económica y planteaban que la única forma era obtener una industria propia en la Argentina. Por eso Perón va a retomar esa forma económica que ya venía existiendo en nuestro país, finales de los gobiernos radicales, como también en lo que había sido, ahí sí, un crecimiento poderoso en la década infame. Era retomar esa industria por sustitución de importaciones, principalmente la industria liviana, bien, productos para consumir en el corto o mediano plazo. Así el IAPI, para poder profundizar esto, era una institución que se encargaba de comprar todo lo que era la producción agropecuaria del país. Es decir, el Estado se metía de lleno a la intervención económica. Es decir, los productores, ya sean de carnes, cereales, bien, las materias primas que más se exportaban en nuestro país, ya no les vendían sus productos directamente a comerciantes extranjeros, sino que el Estado era el comprador. El Estado era quien fijaba un precio que les convenía a los grandes productores, como también a los pequeños, pero ese precio no se condecía con el internacional. Es decir,
para poner un ejemplo, si el kilo de cereales salía $2, el Estado se lo compraba a $2, pero en realidad la Argentina, a través del IAPI, vendía esa bolsa que le había comprado al productor en $3. Entonces había una diferencia de $1 que esa ganancia se la quedaba al Estado. Pero durante esta época van a aumentar obviamente los precios y los volúmenes debido a que en el mundo se estaba reactivando este capitalismo porque era un periodo de posguerra. Por lo tanto, eran mucho más necesarios las carnes y cereales para los alimentos que debían producirse y así alimentar principalmente a los países europeos. Bien, entonces el IAPI va a ser una gran institución que va a recaudar muchísimas divisas. Y entonces, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver esto con el ISI? Porque el IAPI va a tomar todas esas ganancias, estas diferencias entre el producto, el precio que le vendió al productor argentino y el precio que pudo obtener con la venta en el mercado exterior, esa diferencia de dólares, de ganancias, la va a invertir en el sector industrial. Es decir, va a dar créditos a muy bajo costo, es decir, con una tasa de interés muy bajita. También va a brindar subsidios el Estado, bien, a todo lo que era este aparato de la industria liviana para así hacerla crecer y formar entonces una industria nacional muy fuerte y tratar de cambiar esta matriz productiva del país. Así entonces, para la primera presidencia, va a crecer muchísimo la industria textil, bien, como también la de los electrodomésticos, bien, de hornos, heladeras, todas herramientas de uso cotidiano, pero que no requerían grandes tecnologías para poder producirse. Por eso tenemos que entender que este Estado interventor va a jugar muy fuerte en la profundización de la industrialización por sustitución de importaciones, donde el IAPI jugó un rol sumamente clave. Otra gran característica y política del Estado interventor que va a planificar Perón en su primera presidencia va a ser el primer plan quinquenal, lanzado en 1947. Este plan quinquenal, como lo dice, de 5 años, buscó también fomentar y profundizar a la industria liviana. ¿Cómo lo hizo? Desde distintas aristas. ¿Cuáles fueron? Bueno, la nacionalización de muchísimos servicios. ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando de los servicios públicos, por ejemplo, los ferrocarriles, que estaban en manos inglesas, telefónicas, transportes urbanos, que nacionalizando lo que hacía era bajar los costos y que el Estado pudiera regular lo que era el precio, bien, y entonces poder brindar una ayuda indirecta a la producción. También se van a crear, bien, centros de energía, como varias represas hidroeléctricas en el país. Se va a generar la industria del carbón, por ejemplo, en Río Turbio. El gas y el petróleo van a ser productos nacionales, es decir, YPF va a ser la bandera económica energética de Juan Domingo Perón, y van a crear obviamente refinerías y centros de tratado de gas, por ejemplo, en Comodoro y Rivadavia, y también se van a impulsar y también nacionalizar otros temas con los transportes. Por ejemplo, en esta época se va a crear la línea de bandera, es decir, la línea nacional en la aviación, Aerolíneas Argentinas. Otra cuestión importante, se va a nacionalizar la flota mercante, es decir, la flota que hace los intercambios con otros países o hace ingresar a los barcos por el puerto de Buenos Aires, un puerto con mucho sedimento, que no es fácil de transitar los barcos tan pesados, tan grandes, y que los barcos guía, que ustedes dirán, esto es algo muy fácil, no, son los que conocen los modos de ingresar al puerto, por lo tanto eso es algo que vale muchísimo dinero. Bien, y por otro lado, se crearon varios aeropuertos para mejorar la conectividad. Todas estas estrategias fueron planificadas, además de subsidios a la industria, desde las formas de bajar los costos de la producción. Estos subsidios de forma indirecta, la producción de energía,
en manos del Estado y así entonces fijar los distintos precios que pudieran ser benevolentes a una industria liviana, fueron una estrategia de Perón para intervenir en la primera presidencia con su plan, primer plan quinquenal. A nivel asistencialismo, obviamente el peronismo va a intervenir en la sociedad y obviamente va a tener un rol activo con este Estado benefactor. Por ejemplo, va a darse muchísimo la obra pública. Ya hablamos de los aeropuertos nuevos, de centrales hidroeléctricas para mejorar la energía de nuestro país, como también centros petroleros, refinadores de petróleo y demás. Pero también va a apuntar al asistencialismo a estas obras públicas, es decir, ayudar y asistir a los trabajadores y a los grupos más empobrecidos para que puedan, progresar socialmente. Por ejemplo, se van a crear viviendas, obviamente nacionales en todo el país, donde van a empezar a existir barrios obreros, como el conocido más cercano que nosotros tenemos, que es Ciudad Evita, que tiene ese nombre no porque a alguien se le ocurrió ponérselo, sino que tiene una intencionalidad política. Y además, como les dejo en la foto, si ustedes se fijan, el trazado de la ciudad tiene el aspecto de Evita de perfil. Por otro lado, este asistencialismo, también buscando el bienestar social a nivel salud, va a hacer que el Estado invierta en la creación de hospitales. Por ejemplo, un hospital en Salta, en la ciudad de Tartagal, les dejo acá la foto. También el peronismo va a invertir en la mejora, ¿sí?, de la mano calificada para la producción, en la construcción de escuelas y universidades. No solamente va a construir universidades, sino también que se va a decretar que la universidad en todo el país es de carácter público. Obviamente las que dependían del Estado. No tenía aranceles y podía acceder cualquiera que estuviera, obviamente, secundario, estudios medios, para poder ingresar. Pero lo más interesante es que se fundó en la primera presidencia la Universidad Obrera Nacional, que era pensar una universidad para formar obreros profesionales para esta industria liviana. Esta universidad luego, después de lo que se fue el proceso llamado como la Revolución Libertadora, cambiará el nombre a cómo se llama hoy, que es la Universidad Tecnológica Nacional o la UTN. Bien. Y por último, hubo políticas públicas en la cuestión de la recreación de esos trabajadores, es decir, que puedan tener un momento para aprovechar el descanso. Y no estamos hablando del sábado y domingo, sino que estamos hablando de aquel derecho que Perón había promovido ya como secretario, en el periodo anterior. Va a crearse varios hoteles, obviamente, públicos, que dependían del Estado, ¿sí? Así va a crearse al sur de Mar del Plata el complejo de Chapadmalal, ¿sí? Alguno quizás habrá ido alguna vez. Este complejo fue creado, para los obreros a muy bajos costos para que pudieran acceder, a ellos y poder descansar con sus familias al lado de la playa y entonces brindarles un mejor servicio. Entonces acá vemos 4 distintas políticas, 4 distintas aristas de donde el peronismo, ¿sí?, en su primer presidencia, obviamente en la segunda también continuará con esto, promovía el asistencialismo. Acá les dejo un video sobre las memorias de Perón contando cómo, ¿sí?, él junto a sus ministros pudo nacionalizar los servicios públicos como también los ferrocarriles, además de otros temas que pudo hacer como el sistema financiero, el Banco Central y demás. Bien, después fuimos a los servicios financieros que se pagaban casi $1.000 millones al año. En un país de una producción como el nuestro, $1.000 millones representa un negocio ruinoso si uno lo tiene que mandar al exterior en servicio financiero. ¿Para pagar qué? Para pagar las empresas de servicios públicos que eran todas extranjeras. Los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Rocca-Runciman en Inglaterra. El gas, en fin, todos los servicios públicos, teléfonos. Muy bien, cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete, porque Miranda
un hombre práctico, dijo, esto se compra todo. Y entonces dije, bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo, y efectivamente se compró todo sin plata. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin. Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. ¿Cómo fue que se compró sin plata, general? Los ferrocarriles. Bueno, por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, claro, se siguió negociando. ¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires y se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día sí, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia y me dijo, vea, general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Y me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Recién se dio cuenta. Bueno, pero aún los 2.029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las propiedades, que se tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo. Trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos con papelitos. Y efectivamente se compró. Todo lo demás se hizo en forma similar, es decir, un buen negociante que, aprovechando el Estado, hizo
buenos negocios. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Y yo le dije, vea, mi bisabuela era escocesa. Ah, dijeron los ingleses. Ahora bien, tenemos que analizar cómo era este modelo productivo, ¿sí?, peronista, que había sido obviamente retomado del periodo anterior, que era el ISI, ¿sí?, la industrialización por sustitución de importaciones. Como dijimos, lo que planteaba Algou y obviamente Perón era buscar una independencia económica, es decir, que la Argentina no dependiera su riqueza ni el control de su economía por factores externos, sino más bien que ellos solos, bien, los políticos, obviamente junto a los empresarios y a los sectores sociales, pudieran acordar bien distintas formas para que la economía siempre se mantuviera estable. Pero tenemos que ver, ¿sí?, que en realidad este ISI era netamente, ¿sí?, dependiente de las exportaciones que se producían en el país. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las cantidades de volúmenes, es decir, la cantidad de granos y de cantidades de carnes que se exportaran, como así a los precios que se hicieran, esa cantidad, ¿sí?, esa división, esos dividendos, es decir, lo que quedó en el medio entre la compra a los productores nacionales y la venta a los sectores internacionales, era lo que el Estado podía dependerle, ¿sí?, administrarle en base a subsidios, en base a nacionalizaciones, en base a préstamos, a esa industria liviana creciente. Por eso es lo que tenemos que entender, que el ISI era sumamente dependiente de lo que era la agricultura y la ganadería, bien, que obviamente eran la base económica de las riquezas de nuestro país. Si centramos un poco más el ojo en esto, podemos ver que esta dependencia de la industria liviana que venía en ascenso no solamente dependía de la cantidad y los precios de las exportaciones las cuales el Estado podía lograr con la venta de estos productos, de carnes y cereales, y esta diferencia entre lo que había comprado a los productores, ¿sí?, y lo que había podido vender, y entonces invertir esa diferencia en la industria, tenemos que ver que esa industria dependía también de las importaciones. ¿Por qué? Como dijimos, era una industria liviana, una industria creadora de productos para el consumo. Bien, platos, cubiertos, muebles, todo lo que tiene que ver con el aparato del baño, como también heladeras, hornos, todos productos convencionales que eran máquinas que creaban esos productos, pero en realidad no eran máquinas creadas en la Argentina, ¿sí? Y las pocas que existían necesitaban piezas que estaban en el exterior. Y a su vez no existía aún un sistema productivo energético que pudiera asegurar toda la matriz productiva. Estamos hablando del petróleo como también el gas. Bien, por eso se importaban no solamente combustibles y maquinarias, y entonces de acuerdo a los valores, a las cantidades, dependía esta industria liviana. Cualquiera de las dos cadenas que se cortara haría entrar en crisis a esta industria liviana. Si aún ponemos un poco más la mirada centrada en este circuito, podemos ver que las cadenas en realidad son mucho más grandes, porque la dependencia que tiene la industria liviana, tanto de las exportaciones como de las importaciones, vemos que la recaudación que en realidad tiene el Estado dependía de las exportaciones, obviamente por esta diferencia, ¿sí?, de divisas entre la compra y la venta de esos productos, los distintos ingresos que se puedan generar a través de impuestos, bien, por el consumo de esta industria liviana, bien, y esa recaudación entonces es la que da, digamos, soporte a esa redistribución del ingreso. Por eso tenemos que entender que toda esta economía peronista, planificada en esta redistribución, la intervención del Estado, tenía grandes patas importantes tanto en las exportaciones como en las importaciones. Y de allí, digamos, estaba todo encadenado para esa redistribución empleada para el asistencialismo. Por eso, cualquier problema que hubiera en las exportaciones o en las importaciones,
todas estas cadenas empezarían a entrar en juego y todo el circuito se podría entrar en crisis. Así entonces tuvo que pasar en 1948 hasta 1952, donde se van a dar un periodo de crisis económica un poco peor, un poco mejor en esos años, y que tuvo que ver mucho con las sequías y también con el Frente Internacional. Digamos, las dos grandes patas que sostenían a toda la economía peronista. A nivel de las sequías, es decir, que no se pudo producir la misma cantidad de cereales como también de carnes, va a hacer que la cantidad de exportaciones, es decir, el volumen, bajara muchísimo, muchísimo, si se comparaba a los años anteriores. Además, tenemos que el contexto internacional ya empezó a reorganizarse, ya habían pasado varios años del contexto de lo que era la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto ya había más productores de estos mismos productos. Por lo tanto, los precios de las materias primas habían bajado. Por lo tanto, las ganancias de las exportaciones eran muchísimo más inferiores. Por otro lado, este contexto internacional era el que proveía a las productoras de esta industria liviana, es decir, a las industrias, de combustibles, como habíamos dicho, y también las maquinarias, cosa que, como este sistema productivo cada vez estaba en crecimiento, se requería más combustible y más maquinarias para incrementar la producción. Estos dos, entonces, iban a entrar en un desajuste porque en realidad la Argentina cada vez necesitaba más dólares para importar productos, para producir manufacturas industrializadas, pero sin embargo este contexto de sequías había hecho que ingresaran muchos menos dólares debido a que se había generado y producido muchísimo menos, como también los precios internacionales habían bajado. Entonces, las patronales, es decir, los empresarios, van a bajar muchísimo sus ganancias. Los productores van a bajar por todo este contexto de sequías, porque los precios que va a ofrecer el IAPI obviamente van a ser muchísimo menores a lo que antes les pagaba, porque el IAPI en realidad tenía que conseguir unos precios que eran mucho más bajos en el exterior que en el contexto anterior, y también en estas importaciones no tenían, digamos, la cantidad de dólares necesarias el país, por lo tanto empezaba a que aquel dólar empezara a subir y por lo tanto le era mucho más caro comprar máquinas importadas a estos industriales. Así entonces, esta baja en los réditos patronales va a provocar muchos despidos, ¿sí? Porque no les serán rentables, ¿bien? Ya que además los precios van a subir. ¿Por qué van a subir? Porque tenemos que entender que la cantidad de consumo había subido muchísimo en esos años, ¿bien? Y entonces habíamos visto cómo cada vez más, en base a la oferta y la demanda, mientras mayor consumo, más sube el precio, ¿sí? Mientras mayor es la demanda, entonces los precios subían. Por otro lado, tenemos que en esa redistribución del ingreso, siempre Perón con sus políticas, bien, en beneficencia a los sectores trabajadores, era cada vez más que tuvieran salarios mejores. Salarios los cuales tenían que encargarse los patronales, es decir, los jefes, las empresas, cosa que disminuía los ingresos a esos sectores. Por eso, esta gran expulsión de trabajadores, cosa que en estos años va a aumentar muchísimo el empleo estatal, ¿sí? Haciendo entonces que se va a tener que tomar más personas y ese dinero en el cual se le pagaba a estos nuevos empleados del Estado tenía que salir de un lado, cosa que si no aumentaba las exportaciones, es decir, no aumentaba el ingreso de riquezas al país, de algún lado tenía que salir. Así entonces entró en juego la emisión, ¿sí? Emisión monetaria, donde se imprimen billetes, obviamente la moneda local, pero directamente haciendo que la moneda valiera menos. Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos un poco este sinónimo de respaldo. Si en mi caja yo tengo guardada en el Banco Central de la Argentina $1 y en el circulante de la sociedad argentina tengo $1, en realidad $1 vale $1, pero si yo emito pesos y tengo guardados $1 y hago circular 3 pesos,
entonces un dólar sale 3 pesos, pero mi moneda, la moneda local, vale 3 veces menos, bien, que en el momento anterior. Por eso entonces la subida de precios más la desvalorización de la moneda va a hacer que empiecen a haber cada vez más regímenes inflacionarios en el país. Cosa que la inflación hacía que teníamos que actualizar los ingresos, ¿sí?, de los trabajadores. Por lo tanto, si ustedes se fijan, era un circuito constante donde esa inflación generaba un aumento de los salarios para actualizarlos. Este aumento de los salarios hacía que los patrones ganaban muchísimo menos, entonces generando despidos. La inflación hacía subir los precios, como también el consumo, haciendo que estos despidos sean más gente tomada por el Estado, se emitía más moneda, otra vez se generaba más inflación. Entonces un círculo vicioso en el cual la Argentina había entrado en esos años, y en el año 51 y 2 van a ser los años más críticos inflacionarios en este sentido. Por eso vemos cómo este modelo productivo y económico del peronismo estaba muy sujeto a estos factores, cosa que un desequilibrio, que fueron 2 sequías más un cambio en los precios, ¿sí?, no solamente de las exportaciones, como también de lo que eran los valores de las importaciones, hizo descuajeringar todo el sistema productivo. Por esto este valor que buscaba Perón de la independencia económica, valor que había heredado de lo que era el GO, era en realidad un fracaso, no pudo lograrse, ¿sí?, porque las exportaciones eran justamente las que hacían mover de forma indirecta al crecimiento de esa industria liviana. Sin las exportaciones y los grandes volúmenes, como también y buenos precios que se habían ofrecido en años anteriores, hacían que esa industria liviana pudiera crecer. Por eso existe una gran dependencia del campo sobre la industria en la Argentina. Pero tenemos que ver cuáles fueron los beneficios que se trajo en estas políticas llevadas a cabo por Perón en este estado benefactor. Pero lo que tenemos que tener importante es que subió el salario real, es decir, los trabajadores tenían un mejor poder de compra frente a años anteriores, habían sido otorgados créditos baratos para la producción, obviamente más pensando para la producción industrial, algunos también para el sector agro, pero también créditos baratos para los trabajadores, por ejemplo, del banco hipotecario, para que pudieran comprar y acceder a su primera vivienda. Había aumentado las exportaciones y la producción, bien, obviamente con el incentivo y la intervención del Estado. Había crecido gracias a todo esto la clase media, bien, este es el momento de la Argentina donde la clase media crece muchísimo y es el país con la mayor clase media de toda Sudamérica, y obviamente es el momento donde el consumo del mercado interno, es decir, el consumo de todos los productos elaborados en la Argentina, va a crecer muchísimo, ¿sí?, gracias al aumento de los salarios reales, a los créditos baratos, al aumento de los puestos de trabajo. Estamos hablando de que la primera presidencia se dio un momento de pleno empleo, es decir, que sobraba trabajo y había menos fuerza de trabajo, es decir, menos personas para trabajar. Entonces tenemos que ver que estas fueron igual consecuencias positivas para entender lo que era esta primera presidencia del lado económico. A nivel social, la intervención del Estado va a ser muy fuerte, ¿sí?, donde va a aparecer la acción social de la mano de esta creación que fue la Fundación Eva Perón. Obviamente, como dice su nombre, fundación que se encargaba de acompañar a los sectores más empobrecidos, despojados, y su directora era la mujer de Juan Domingo Perón. Estamos hablando de Eva Duarte de Perón, Evita Perón, más conocida, donde de su fundación va a tener un gran protagonismo, ¿sí?, a asistir a los trabajadores principalmente más desprotegidos por el sistema productivo, bien, y por la economía. Tenemos entonces algunas de las funciones que tuvo esta Fundación Eva Perón a nivel social. Apadrinó y creó hogares de niños, de tránsito, de ancianos. Estamos hablando que creación de proveedurías, se otorgaron subsidios y becas para la educación, fomentos al deporte. A nivel educativo se generaron hogares escuelas, una ciudad infantil en La Plata para el divertimento, la escuela de enfermería, donde acá se le da un gran protagonismo a la mujer, ya que se busca de acá para que empiecen a otorgar una profesión y puedan tener una educación mucho más superior a lo que solamente se podía acceder en ese entonces, que era ser maestra. A nivel sanitario
bueno, se encargó de muchos servicios médicos, brindar servicios en la medicina de urgencia, clínicas médicas, policlínicos, se creó el Instituto del Quemado, bueno, muchísimas acciones que ustedes las pueden leer, pero lo que tenemos que entender es que esta era una gran acción que tenía el Estado, ¿sí? Desde esta Fundación Eva Perón, que tenemos que valorizar, era obviamente ocupada por la mujer de Perón y tuvo, y vemos, una fuerza política por primera vez en la Argentina de la mano de una mujer. Ahora vamos a ver la política entre 1946 y 1952, es decir, la primera presidencia. El Partido Peronista va a surgir en esta época, donde va a dejar de existir ese partido laborista que había sido creado por los sindicatos y, digamos, se va a reformular en este Partido Peronista, que va a surgir como una doctrina, es decir, fundamentos, formas y lógicas que son inamovibles, que son justamente los parámetros de Perón y que es el ser peronista, ¿sí? Y la doctrina peronista va a encarar a la política en frente a una antinomia, es decir, una gran separación de la sociedad. Bien, estamos hablando que esto se fomentaba desde el Estado y obviamente por los seguidores, sindicatos, partes de los militares, sectores de la iglesia. Bien, entonces en esta antinomia Perón había dividido a la sociedad en dos grandes grupos, obviamente uno más grande que el otro para él, ¿sí? Entre los peronistas y los antiperonistas. En los peronistas se los hablaba como la mayoría de la popular, ¿sí? Estamos hablando de los sindicatos, obreros, clases medias, trabajadores rurales, en un momento la iglesia y también las Fuerzas Armadas, donde obviamente reconocían, ¿sí?, los grandes logros de Perón, que en realidad fueron muy ciertos, que menospreciaban las políticas repulsoras a la oposición, les parecía algo genuinamente verdadero y que estaba bien, porque veían a los antiperonistas como gente antipatria, traidores de la nación, imperialistas, hasta incluso se los acusaba algunas veces de comunistas, ¿sí? O sea, provocadores del miedo rojo en nuestra sociedad. Por lo tanto, era una gran, ¿sí?, dicotomía. Por el otro lado, tenemos a los antiperonistas, que obviamente desde el peronismo se los creía como la minoría contrera, cosa que no era cierto, ¿sí?, sino que era mucho más grande que una minoría. Tenemos que entender que más o menos era un 60-40, donde acá entraban lo que eran los opositores de Perón, ¿sí?, los empresarios, la oligarquía, los comunistas, los imperialistas, ¿bien?, gente que estaba a favor de los lazos con Estados Unidos u otras grandes potencias. Pero lo que tenemos que tener en claro es que acá estaban políticos, civiles y demás que veían en Perón, bien, frente a estas políticas de control de la economía, del control político, ya que Perón va a controlar los medios de comunicación, tanto es así que va a censurar distintos diarios, bien, que eran opositores a su gobierno, entonces, digamos, muy democrático en ese sentido, no profetizaba la libertad de ideas. Lo van a tildar de fascista, ¿sí?, de un totalitario, por estas políticas de grandes intervenciones que van a ser obviamente repelidas por los liberales, van a ser atacados por esta forma de hacer política a través del propagandismo que nosotros vemos a lo largo de estos distintos episodios que yo les muestro. Son todas propagandas del peronismo, cosa que era una forma política que había utilizado Hitler, bien, en sus campañas políticas para llegar al poder en Alemania, como también ya cuando era entendido como el Führer en todo el territorio. Digamos que es una política que Perón había adquirido, ¿sí?, del fascismo, ¿sí? Por eso es una dicotomía muy importante, digamos, que se traslada de aquella naciente que había surgido en la carrera de Perón a ser presidente. En ese momento donde era Perón o Braden, bueno, ahora es peronismo o antiperonismo. Así también en esta presidencia, en la primera, se van a dar grandes transformaciones políticas. En el nivel femenino se va a dar una gran posibilidad y un gran paso en la igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque se sancionó la ley 13.010 en 1947, que le otorgó la posibilidad a las mujeres de poder votar, es decir, de ejercer su parte de la soberanía argentina, ¿sí? En este proyecto de ley, que fue impulsado desde el Poder Ejecutivo y obviamente aprobado desde el Poder Legislativo, tuvo una gran interferencia y una gran propuesta política
de Eva Perón, ¿sí? Gracias a esto, 3.800.000 mujeres pudieron empezar a recibir esta habilitación del Estado y así entonces ejercer su voto en las elecciones siguientes. Esto va a dar paso a, digamos, formalizar este partido peronista de género, digamos, porque va a empezar a surgir el partido peronista femenino, donde la gran líder referente era Evita. Por otro lado, se va a dar esta reforma constitucional, ¿sí? En 1949, es decir, 2 años después de la sanción de esta ley, que obviamente va a estar incluida en esta Constitución, donde se va a reconocer, por ejemplo, los derechos de ancianidad, es decir, se van a establecer topes máximos para determinadas acciones laborales, es decir, un año límite para dejar de trabajar, como también el reconocimiento a la previsión social, la jubilación, ¿sí? Por otro lado, se van a reconocer y dejar por escrito los derechos del trabajador, es decir, se van a formalizar todos esos derechos que ya se habían habilitado por el Estado gracias a la intervención de Perón años anteriores como secretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el derecho a las vacaciones pagas, un aguinaldo, el máximo de horas, bien, todo lo que tenga que ver con los derechos del trabajo, salvo que no se estableció el derecho a la huelga. Por otro lado, se nacionalizó todo lo que era el subsuelo argentino por una cuestión de los hidrocarburos, es decir, de los tipos de petróleos y gases que pudiera haber en el subsuelo, son parte de la propiedad nacional, ¿sí? Cosa que los radicales en los gobiernos anteriores habían intentado, pero no lo habían logrado. Perón lo pudo establecer. Otra cuestión importante es que se va a modificar la elección de representantes, ya que ahora va a ser del tipo directo. Anteriormente, tanto el vicepresidente como los legisladores no eran elegidos por el pueblo, es decir, no eran elegidos directamente a esos representantes como yo quiero que este sea el jefe del partido, ¿sí? En la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, como tampoco el vicepresidente estaba puesto en la lista del Poder Ejecutivo, ahora sí, ¿sí? Entonces se le daba mayor preponderancia a la elección, ¿sí? Soberana del pueblo. Y por otro lado, se va a habilitar la reelección, ¿sí? Anteriormente, en la Constitución de 1853, casi 100 años antes, no estaba bien definido, ¿sí? Pero en realidad no se podía hacer reelecciones. Si ustedes piensan, no hubo presidentes que repitieron seguidamente porque no estaba bien habilitado. En esta nueva Constitución sí se da la posibilidad a reelección, cosa que no queda definido cuántas reelecciones. Por eso se da a entender que era una reelección indefinida, es decir, presidente que quisiera podía seguir continuándose en el poder si el gobierno lo habilitaba. Y por último, en esta presidencia se va a dar lo que se conoció la tercera posición. Tenemos que pensar que el mundo estaba dividido en dos grandes polos, en el capitalismo, ¿sí?, como en el comunismo. Y los países periféricos debían alinearse de uno o debajo del otro. Es acá donde Perón, junto a otros líderes bien mundiales, van a presentar y proponer, cada uno en sus lugares, esta llamada tercera posición, donde el peronismo va a ubicarse como es la tendencia en esa tercera posición, porque ellos se definen como que no son meramente capitalistas, provocando el libre comercio, bien, no interviniendo en la economía y demás, pero tampoco se pronuncian como comunistas, bien, esto de la prohibición y acaparación de las propiedades privadas, de el Estado es el organizador social de toda la comunidad, donde es el que establece las pautas máximas y mínimas desde un totalitarismo. Por eso acá les dejo dos fuentes y frases de Perón para comprender por qué él planteaba que el justicialismo era esta tendencia del medio entre estos dos grandes polos en el cual el mundo estaba organizado. Hasta acá llegamos por hoy y esto fue lo que fue la primera presidencia de Perón.